bien la música y un poquito de Gary, lo escuchamos aquí por la 95.3 Tiempo XFM. Estamos aquí con Santiago Zanotti, concejal de Unidos Podemos. Así que, ¿cómo estás, Santi? Te saludo en primer lugar. Buen día, Silvina, buen día a toda la audiencia. La verdad que muy bien, muy lindo día, así que disfrutándolo. Sí, la verdad que sí, tuvimos lluvia, tenemos solcito ahora. ¿Cómo está todo? Afuera muy lindo. Lindo, muy, está lindo. Pero con calor, ¿no? Sí, ya se siente el verano. Falta para el verano, pero ya se siente la temperatura veraniega, así que ya un poco de pileta o nada todavía. Poco todavía. ¿Sos de piletear mucho o no en el verano? Me gusta la pileta, pero no, todavía. Todavía no. Es bastante... como que no hay tiempo. Todavía hay cada vez más cosas, entonces no se da ese ratito para, aunque sea, meterse a la pileta tranqui. Pero bueno. Imagínate, saca la cuenta que estamos con todo esto del presupuesto que, dicho sea de paso, se atrasó bastante porque esto tendría que haberse presentado en octubre, como para empezar. Exactamente, lo que establece la Carta Orgánica es que el presupuesto se presente en el mes de octubre, pero bueno, el Ejecutivo fue pidiendo plazos, lo cual, bueno, hizo que el presupuesto formalmente ingresara por correspondencia hace una semana, la semana anterior, y recién se puede tratar la primera lectura la semana pasada. Claro. Así que estamos a full con eso. Sí. Bueno, ya se dio la primera lectura, incluso con las explicaciones correspondientes de los contadores Gustavo Larobre, como así también de Carlos Andrés, es decir, el secretario de Economía y el secretario de Gobierno, donde estuvieron dando los lineamientos básicos, que también ya un poco lo había anticipado la doctora Nancy Marengo cuando ingresó por correspondencia, tal como estás diciendo, Santiago, de un presupuesto que asciende a 1.126 millones de pesos. Bueno, básicamente lo que siempre se presta mucho más atención tiene que ver con el porcentaje de incremento, ¿no? Donde se tienen en cuenta una serie de variables. Exactamente, en lo general, en lo que hace a la totalidad de las tasas y contribuciones y el incremento que van a tener los vecinos va a rondar el 45%, pero bueno, hay ciertos puntos específicos que es donde nosotros no apoyamos en cierto punto específico estas ordenanzas, el conjunto de ordenanzas que conforman el presupuesto, por cuestiones de que no estamos de acuerdo, por ejemplo, en el impuesto automotor, que va a rondar un promedio de un 75% de incremento, lo cual a nuestro grupo, nosotros como concejales, nuestro equipo nos preocupa muy mucho en el impacto que va a tener esto para los vecinos. Es por eso que en forma general la mayoría de las ordenanzas las hemos aprobado, pero en forma particular ciertos artículos, artículos 35 y 36 de la tarifaria no los acompañamos, que es donde está esto, tampoco acompañamos el régimen de contrataciones y bueno, en sí entendemos que el año próximo va a haber inflación, como lo hubo este año, pero también tenemos que pensar en el bolsillo del vecino y cuando tenga que pagar todos los meses que no se le haga imposible. Entendemos que hay que mediar entre lo que pueden y lo que se debe y lo que corresponde. Entonces, pensar que vamos a tener un 75% de incremento en una de las tasas que a la mayoría de los vecinos los influye, que cualquiera que tenga una moto, un auto, una camioneta, un camión para trabajar, se le puede incrementar en un 75% sin olvidarnos lo que fue el incremento que tuvieron todos los vehículos, que superó la inflación ya lo que fue entre el 2019 y 2020. Claro. ¿Sí? Porque viene, si vos te pones a ver los cedulones de lo que han estado pagando, cualquier vecino puede buscar un cedulón de hace 2 o 3 años atrás y se fija lo que estaba pagando y lo que está pagando hoy en día y van a ver el incremento. Y si a eso le sumamos el 75% que van a empezar a pagar a partir de febrero, va a ser un número muy importante y muy considerable para el bolsillo del vecino. Claro, el tema que lo que ocurre todos los años y todos los años me toca decir exactamente lo mismo. Es que la gente se da cuenta cuando tiene que ir a pagar. No lo advierte en el momento que se está tratando el presupuesto, tanto sea a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, todo lo que sea tasas, todo lo que sea impuestos, por ahí no va haciendo un seguimiento de estas informaciones que son tan importantes y las advierte al momento en que llega y dice, oh, ¿qué pasó? ¿Por qué aumentó tanto? Con respecto, estábamos diciendo, como para ir pasando un poquito limpio, yo decía, y vos también lo explicabas, 45% es lo que se va a aumentar, el porcentaje donde se tienen en cuenta, dijeron ahí desde el Departamento Ejecutivo y también desde las autoridades del Consejo del Oficialismo, donde tuvieron en cuenta aspectos como
la inflación interanual, donde consideraron lo que es la pauta salarial, donde consideraron incrementos como por ejemplo el combustible y otras cosas, como hablaban por ejemplo cuando todo lo que tiene que ver con el de la construcción. Ahora vos me estás hablando concretamente de lo que hace al impuesto automotor, ¿no es cierto? Que estamos hablando de un capítulo aparte porque realmente nosotros lo veníamos hablando y por ahí vemos las noticias, no solamente lo que es acá en Hernando, sino lo que es a nivel nacional, de cómo se hace difícil acceder a un vehículo, a cambiar por un 0 kilómetros, imposible prácticamente, y cambiar por un vehículo usado, que también están faltando los vehículos usados y muy caros también. O sea, esto tiene que ver con que la evaluación, lo que se modifica de sobremanera, es la evaluación de los vehículos. Exactamente. Ese es el problema, digamos que, y esto va sobre lo que cuesta, el precio del vehículo. Claro, nosotros desde el Consejo Liberante lo que hacemos es regular una alícuota, ¿sí? Una alícuota que, esta alícuota del Registro Nacional establece que un Fiat 147, no, buscamos un auto de los últimos, porque se pagan 20 años, ¿no es cierto? Sí. Ponele, un Ford Fiesta cuesta X cantidad de plata. Esa X cantidad de plata es el 1,5% de ese valor dividido la cantidad de cuotas. Eso es lo que paga el vecino en un año. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros le propusimos en una primera instancia es decir, bueno, que incrementen hasta el tope que estamos estableciendo para el resto de los impuestos o tasas, ¿sí? Que pongamos un tope del 45%, a lo sumo un 50%, lo cual, como no lo vimos muy factible, hicimos una segunda propuesta, en donde dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una desagregación donde ponemos desde los vehículos hasta 1 millón de pesos que paguen 0,75%, los vehículos de 1 millón, 1 peso a 3 millones de pesos que paguen un 1,25%, un 1%, y los vehículos que superen los 3 millones de pesos que paguen un 1,25%. Y todos los vehículos, todos los camiones o camiones de vehículos de carga, camiones de carga, que paguen una alícuota de un 0,75%. Para también regular el incremento que ya hemos tenido con el incremento que vamos a tener ahora y que medianamente la inflación que suponemos que vamos a tener el año que viene. Recuerden que siempre estamos hablando de especulaciones y claro, un presupuesto no es certero 100%. Hay veces que ojalá que tengamos un año próspero y bueno donde la inflación no lo supere, pero todos los indicios dan que va a superar ese porcentaje. Pero más allá de eso, yo soy un convencido que no solamente lo que pensamos, sino lo que el vecino va a poder, ¿sí? Porque después en el mes de febrero, como muy bien vos decías, Silvina, se acerca el transportista, se acerca el que llega con lo justo a pagar el impuesto y te dice, no estoy llegando. O lo pago cuando vendo el camión, o lo pago porque no me queda otra opción. Pero no, yo creo que no es el objetivo que se busca, sino decir, bueno, hacer algo constante, hacer algo relativamente accesible para todos y que el municipio pueda seguir adelante. Tengamos en cuenta que el impuesto automotor en el presupuesto de ingresos significa un 2%. De total de los ingresos que tiene el municipio, significa un 2%. Para el municipio este 25% de este 2% sería mínimo. Ahora, para el vecino, cuando le hablamos de que del 45 va a pasar a pagar un promedio del 75, hay vehículos que van a pagar el 50% de incremento y vehículos que van a aumentar el 100%. Claro, sí. Es un promedio del 75%. Entonces, esa realidad va a hacer que muchas familias, muchas personas que tengan un vehículo lo tengan que pensar dos veces al momento de hay que tenerlo en cuenta también a esto, ¿no? Bueno, por otro lado, Santiago, otro de los aspectos que también se estuvo hablando, yo ya le había puesto los famosos 280 pesos, porque yo siempre me pregunto si alguno reventó la billetera jugándolo a la quiniela, porque hemos hablado tanto de los 280, digo, viste que siempre tenés ese oyente, el apostador, que dice 280, todo el día 280, lo vamos a jugar a la quiniela, a lo mejor ganó con la bocha, que es el 80, no lo sabemos, pero hablando en serio, los 280 pesos que fue un tema de mucho debate, de mucha discusión, sobre todo por el tema de que estamos hablando del tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Acá tenemos que hacer un capítulo aparte realmente para poder destacar que no depende solamente de lo que acontece o de lo que se circunscribe en nuestra ciudad de Hernando, sino también de la normativa que hace a la ciudad de Río Tercero, que también está bastante complicada con la empresa Ferioli, bueno, esta empresa que ahora ya está ahí, primero hubo un acuerdo, después aparecieron otras firmas que también proponían algo un poco más sustentable, un poco más económico.
fueron a votación y estuvieron aprobando otra empresa, entonces también hay toda una cuestión, si se quiere, legal hay que resolver, y en el mientras tanto se va trazando todo lo que se ha legislado acá, que es ya empezar con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Entonces, este tema sigue ahí lo escuchábamos, que estuve en la sesión, que decía el contador Carlos Andrés, que no está definido cuándo se va a comenzar con el tratamiento, pero sí, entonces lo que plantean es un incremento que va a ser un poco menor para poder seguir adquiriendo herramientas o para poder hacer todo lo que hace la planta que se necesita aquí en Hernando. Sí, si bien es entendible que el municipio tiene que adquirir ciertas herramientas para, por ejemplo, la chipeadora o el camión que compraron, o distintas cosas que son necesarias para el municipio, el objetivo y lo que nosotros le decíamos el otro día a los secretarios es que la finalidad por la cual se creó esta ordenanza no se está cumpliendo. Tengamos en cuenta que hace un año que se creó, va a ser un año en los próximos meses que se crea esta ordenanza y que se empieza a cobrar esta sobretasa, pero que en Hernando no se trató ni 2 kilos de basura. Que la finalidad era que los residuos se dejaran de enterrar y se enviaran a la planta de Río Tercero, teniendo en cuenta que en 1 o 2 meses empiezan. Así empezamos, que en 1 o 2 meses, y va a pasar un año y la planta todavía no está abierta. Entonces eso pasa cuando nosotros aprobamos ordenanzas sin tener la información correspondiente, porque después pasamos, cuando nosotros presentamos el proyecto de derogación de esa ordenanza, donde queríamos derogar ese artículo 5 bis, porque nos parecía que era incorrecto la finalidad. Si bien es entendible que el municipio tenga que adquirir maquinaria, es entendible que el municipio también tiene otros ingresos, o por ejemplo la venta del terreno del basural, o distintas ventas de terrenos, o ingresos por coparticipación, por fondos provinciales, nacionales, que puede hacer frente a la compra del camión, de la chipeadora. Pero no podemos pensar que cada vez que querramos hacer una inversión, sí o sí tengamos que crear una sobretasa, o tengamos que tocar el bolsillo a la gente, porque cada vez se la estamos complicando más. ¿Me explico? El municipio, cuando vendió la venta del terreno, tranquilamente podría haber comprado toda esta maquinaria, o cuando en los distintos fondos que ingresan son para justamente cubrir estas necesidades. Cuando nosotros probamos la ordenanza, que era la popular ordenanza de los 280 pesos, vos recordás, estabas en la sesión, cuando hablábamos de cuánto iba a costar el traslado del camión de Hernando a Río Tercero, cuánto iba a costar la tonelada de tratamiento de esos residuos. Y sacamos cálculo, cuántos vecinos, cuánto es la basura que sacaba cada vecino, pero no se trató ni 10 kilos de residuos de Hernando. Es más, se viene enterrando la totalidad. Entonces, si nos vamos a poner a pensar en eso, estamos cobrando algo que no estamos llevando adelante. Si nos vamos a poner de lado, bueno, seamos positivos, están comprando herramientas, bien, están comprando una chipeadora, camiones, cosas que están excelentes y estamos totalmente de acuerdo que se tienen que comprar y son necesarias para el municipio. Pero tenemos que poner una mano al corazón y pensar que cada vez que querramos comprar algo no podemos decir, bueno, total, para nosotros crear una ordenanza es, vos estás presente, viene el proyecto, están de acuerdo, no están de acuerdo, se aprueba o se rechaza. Pero para el vecino es todos los meses ir a pagar. Así que esto pasa de 280 pesos a 350 pesos. De 280 pesos a 350 pesos. Así que esos son por inmueble. Por inmueble. Y el otro tema, sí, no sé si después hay otro, pero de acuerdo a lo que íbamos escuchando ahí dentro del Consejo, el tercer tema que también generó como la discusión, digamos que siempre nos enfocamos en eso, que es lo que más se debate, para eso está el Consejo. Tiene que ver con el régimen de contrataciones, Santiago, ¿sí? Es decir, que había un monto que era un poquito más de 300.000 pesos para lo que es la contratación directa, después obviamente para el concurso de precios y de lo que es el llamado de licitación, y ahí hubo una adaptación o un incremento que, de acuerdo a lo que decía el contador Gustavo Larovere, se justifica en función de la inflación, de cómo se han incrementado los costos, y por ejemplo citaban como para poder graficar, y bueno, voy a traer las palabras de ellos, de lo que decían ahí en el Consejo Deliberante: hay que comprar una goma para un tractor, hay que comprar lo que sea, todo se ha incrementado y sabemos que todo se cotiza en dólares. En esa línea pasamos para arrancar la contratación directa de los 300.000 pesos a 950.000 pesos. Exactamente, ahí si bien
estamos viendo un incremento, nosotros en un primer momento nos pareció muy alto el incremento, estamos hablando de que subieron un 200%, tanto la contratación directa como la licitación. Para que entienda el vecino, la contratación directa es cuando uno desde 0 pesos ahora hasta 950.000 pesos, significa que el municipio va a poder contratar a la empresa, el ejecutivo, mejor dicho, va a poder contratar o pedir los presupuestos a quien quiera, va a poder contratar a la empresa o al vecino que considera que es oportuno, pero no se va a hacer abierta a todo público como o se tenga que informar por los medios, decir, bueno, necesitamos comprar X cosas, se tiene que hacer un proyecto, se tiene que poner distintos tipos de las cosas específicas que se van a comprar. En este momento le estamos dando vía libre y nosotros lo que pasa es que nos perdemos herramientas de contralor. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, el Consejo Deliberante y nuestro Tribuno de Cuentas, uno cuando hay un concurso de precio o hay una licitación, hace que al ser abierta para todo público, quedamos totalmente abiertos a que el vecino que quiera participar de ese concurso de precio, esa licitación, lo pueda hacer. De esta manera nos cerramos a que el Ejecutivo disponga a quién le pide los presupuestos que quiere, ¿me explico? Y nos cerramos a eso. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, en lugar de ir cerrándonos, ir abriéndonos, porque hacer un concurso de precios, si bien es entendible que te lleva unos días, es lo mejor y la mejor forma para que el vecino pueda acceder a prestar este servicio al municipio también. Entonces es por eso que nosotros estamos muy preocupados por este incremento. Siempre, si ustedes escuchan o leen actas de años anteriores cuando se ha tratado el presupuesto, no te estoy hablando de los últimos 4 años, sino te digo, tirate para 10 años atrás y leemos las actas, siempre fue la discusión, no sigamos el incremento de la inflación porque son los mejores organismos de control, que se haga una licitación, que se haga un concurso de precios, entonces abierto para todo el público, y no que quede solamente en que pasa por el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, el equipo de los 3 tribunales de cuentas puedan leer o puedan ver, porque no pueden hacer nada. Si llega la factura, llega la contratación y listo. Si una vez que entra la factura se terminó, ya está. O sea, no es que en vez de un concurso de precios, ya es como que todo el mundo tiene que estar atento a poder buscar los pliegos, inscribirse, como la licitación. Entonces yo creo que pasa por ahí, que nosotros tenemos que abrir el espectro y que no fue un incremento. Nosotros el último le dijimos, ¿por qué no hacemos un incremento del 100%? Pasamos la contratación de 302.000 a 600.000. Claro. Y la licitación que estaba en 1.235.000, ¿por qué no la pasamos a 2.400.000 y no a 3.500.000 la licitación y a 950.000 pesos la contratación directa? De todas formas, también fue negado este pedido, así que por ese motivo también es que rechazamos la ordenanza por parte de nuestro bloque, teniendo en cuenta que ellos con su mayoría sacaron el presupuesto en general. Pero bueno, más allá de eso, no se trata solamente de rechazar por rechazar, sino ver el trasfondo de esto, porque hoy en día son ellos los que están gobernando, pero el día de mañana a lo mejor no son ellos los que están gobernando y le va a tocar estar del otro lado y querer hacer un contralor correcto, como corresponde, y no van a tener herramientas, porque esto también después se va a ir ajustando años posteriores de acuerdo a la inflación. Y yo entiendo que uno por ahí toma de ejemplo otros municipios, pero no siempre es la realidad que a lo mejor puede tener, como ellos decían, Dehesa o Bolívar con la realidad que tenemos en Hernando, o no es lo mismo la realidad de Río Tercero que la realidad de Hernando. ¿Me explico? Es lo mismo que si yo hubiera traído un presupuesto, ¿cuánto incrementó Corralito? ¿Cuánto incrementó Villa Escazú? ¿Cuánto incrementó ciertas localidades donde a lo mejor el incremento es del 40%, 41%, y me hubiera sentado en eso? No, porque nosotros, en nuestro bloque, creemos que el presupuesto lo tiene que armar el Ejecutivo y es entendible porque son los que después tienen que gobernar el año siguiente, pero hay ciertas cosas que hubieran sido buenas que nos hubieran tenido en cuenta. Carlos le hizo ciertas preguntas también dentro de la sesión del Consejo Deliberante del incremento de los salarios que se veían en los directores sin que hubiera incorporaciones y ciertas cosas donde, bueno, tampoco tuvo respuesta. Claro, el año que viene también va a haber un pasaje de 20 personas a planta permanente. Va a haber 20, 10 en enero y 10 en julio. Exactamente, y lo que yo también le consultábamos era decir, bueno, van a pasar gente de contratados a planta permanente ahora. De todos los empleados que están con certificaciones o en negro, para que el vecino entienda, ¿van a pasar algunos contratados?
porque también es una preocupación. Nosotros tenemos casi la mitad de los empleados, o el 38% sin contar los monotributistas, un porcentaje promedio, que están en certificaciones o en negro. Eso, ¿a algunos le damos la posibilidad de que tenga aporte, contribuciones como corresponde, o solamente vamos a pasar los contratados a estar en blanco? Entonces, yo creo que hay que buscar un término medio entre lo que pide el gremio y la realidad, porque el gremio también se debería preocupar por todos estos empleados que están con certificación. Claro, sí. El gremio todavía no ha tenido la reunión, de acuerdo a lo que escuché ahí, que dijeron, lo dijo el contador Carlos Andrés. Y ya seguramente van a tener la reunión para poder hablar sobre todos los temas que hace, principalmente siempre tiene que ver con la pauta salarial, que es el principal tema. Es entendible que también estamos en una incertidumbre muy grande que va a sobrevenir, y bueno, y todavía estamos con incrementos que vienen atrasados. Es más, en los presentes meses hay incrementos, y si ves los salarios de las autoridades que nos han pasado, siguen con incrementos porque van también de acuerdo a los incrementos que establece el gremio para el resto de los empleados. Tal cual. Bueno, Santi, ¿queda algún aspecto aquí que tengamos que identificar, que remarcarle a la gente? Yo le decía, es importante, aunque sean del partido que sean, hay vecinos que son independientes, que no se sienten identificados ni con un partido ni con el otro, y sino que después, cuando llega la hora de votar, evalúa a quién va a votar. Es decir, como ciudadano, en calidad como ciudadano, aunque no tengan nada que reclamar o nada que decir, pero es lindo cuando uno ve que hay gente, ¿no? Porque muestra como una voluntad de participar, una voluntad de informarse, una voluntad de acompañar, y evidencia también un interés de lo que acontece aquí en nuestra ciudad. Siempre decimos, el presupuesto, tanto sea como el de la provincia como el de la nación, marca el rumbo de hacia dónde vamos en el año que se avecina. Obviamente, como vos decías también, Santiago, es difícil de decir va a ocurrir todo a rajatabla, pero es una manera de tener una idea de un camino a recorrer. Así que, bueno, básicamente eso, invitar a la gente que se lleguen también al... Yo creo que es el momento justo donde el vecino, no solamente a modo de crítica destructiva, sino decir, bueno, esto me parece que no está correcto por esto, y no es ir a pelear una sesión, sino ir a plantear como vecino. Para eso está la audiencia pública, el lugar y el momento donde el Consejo Deliberante escucha al pueblo, al vecino que se llega a la sesión, donde le puede decir, mira, yo tengo este problema. Nosotros, como por ahí vienen a casa y te dicen, a lo mejor viene un transportista y te dice, no estoy llegando, no tenemos ningún beneficio, bueno, es el momento donde ir a decirle a todo el cuerpo, porque no es que somos concejales del oficialismo o de la oposición, somos concejales de Hernando. Claro, y le tenemos que responder a los vecinos de Hernando, y nosotros somos empleados de los vecinos de Hernando, que eso es lo que tenemos que entender. Si por ahí cuando uno ve a nivel nacional, a nivel provincial, dice, no, son escribanías donde van y aprueban todo lo que mandan. Y bueno, nosotros nosotros a nivel local hemos hecho un montón de propuestas de cosas factibles y muy serias, y no han sido tenidas en cuenta ni una. Entonces, yo creo que es ahí donde el vecino tiene que decir, bueno, vamos a la sesión y le proponemos a todos los concejales esto, el otro, hay cosas que no me parece que están correctas, y esto me parece que nos estamos confundiendo, porque el que hace se confunde, y es súper entendible. Todos los seres humanos nos confundimos. Entonces, bueno, me parece que es el momento justo donde el vecino puede ir y exponer su realidad, y donde yo creo que nosotros inteligentemente vamos a tener que escucharlos. Bueno, los pasos a seguir, la audiencia pública, entonces este miércoles, si Dios quiere, y la segunda lectura, y ahí el otro miércoles, que seguramente se va a estar aprobando. La primera lectura, dijimos entonces, se aprueba con los votos en contra de la oposición de aspectos puntuales, que son estos 3 puntos que detallaste, Santiago. Exactamente, y en realidad la ordenanza, el proyecto... el presupuesto en general contiene distintas ordenanzas. La única ordenanza que nosotros no aprobamos en su totalidad fue el régimen de contrataciones, donde está la licitación y los concursos de precios, que es lo más importante de esta ordenanza. Tanto la tarifaria, la impositiva, como el resto de la ordenanza, el régimen de las obras y todo eso, en forma general sí fue aprobado, pero en forma particular ciertos artículos no fueron acompañados por lo que expresé con anterioridad. Claro. Porque estamos en total desacuerdo, o porque no fue tenido en cuenta ni un mínimo todas las propuestas que nosotros les hemos hecho. Muy bien, Santiago, buena estrella. Gracias. Muchísimas gracias por todo.